a caracterizar las funciones constantes, crecientes y decrecientes. Bueno, entonces, a ver. Nosotros ya sabemos que si f de x es una constante, entonces la derivada de f es 0. Ahora, lo que no sabemos es al revés. Si la derivada de una función es 0, entonces la función es constante. Esa falta por ver. Entonces, es lo que vamos a ver. Su cámara. Hola, ¿qué tal? Ya, No, digo que se ve su cámara. ¿no se ve? Ok, vamos a corregir. Entonces, a ver. Vamos a ver si se corrigió. Ya se ve mejor, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien hace la grabación de los que han llegado? ¿Quién? Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces el teorema primero que vamos a ver es la forma inversa. Esta la conocemos. Si la función es constante, la derivada es 0. Ahora vamos al revés. Si la derivada es 0, la función necesariamente tiene que ser constante. Aquí tendríamos el teorema en el siguiente sentido. Si f' de x es 0 para todo x en un intervalo y, entonces lo que se afirma es que la función f es constante en y. ¿Ok? Ahora, para ver que una función es constante, para ver si es o no es constante una función en un intervalo, bueno, lo que vamos a hacer es, en la demostración de esta propiedad, vamos a suponer que la función es, que la derivada de la función es 0. Entonces, suponga que f' de x es 0 para toda x. Para todo x en y. ¿Ok? Ahora, para ver que es constante la función, voy a tomar dos puntos cualesquiera en y, distintos, digamos, a ver, x1 y x2 en y, distintos. Digamos, uno tiene que ser menor que el otro, digamos, x1 menor que x2. ¿Ok? Tenemos que ver esto. Y lo que vamos a demostrar es que para cualesquiera dos puntos distintos, el valor de la función en x1 y el valor de la función en x2 son iguales. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Se demostrará que, digamos, f de x1 es igual a f de x2. Si demostramos esto, que f de x1 es igual a f de x2, automáticamente estaríamos demostrando que la función es constante, porque valdría lo mismo en cualesquiera dos puntos distintos. Así que para ver esto, para este propósito, de ver que f de x1 es igual a f de x2, digamos, usaremos el teorema del valor medio. Entonces, para este propósito, por el teorema del valor medio, se tiene, digamos, que f de x2 menos f de x1 es igual,
a f' de un punto C por x2 menos x1 para algún punto C en el intervalo abierto, en el interior de I, ¿no? En el interior de I. Pero como en todo I la primera derivada es 0, entonces f' de C es 0, por lo que este valor, al sustituirlo por 0, pues nos va a dar lo siguiente, que f de x2 menos f de x1 resulta 0, porque f' de C es 0. Si yo este factor lo quito y pongo su igual que 0, tengo 0 por esto, y 0 por esto es 0. Por lo que es lo mismo, pues vamos a tener que f de x2 es igual a f de x1. Y hemos demostrado, pues, que el valor de la función en cualesquiera dos puntos distintos es el mismo, lo cual quiere decir que la función es constante. Por tanto, f es constante, ¿no? Entonces, eso prueba que la función es constante. Bien, ahora, lo cual quiere decir entonces que esta propiedad vale de ida y de regreso. Si f de x es igual a c, a una constante, esta es constante, aquí pues si quieren póngale constante. Si f de x es constante, eso implica que f' de x es constante, pero al revés también vale. Si f' de x es 0, entonces la función resulta constante, que es lo que acabamos de mostrar aquí. ¿Ok? Bueno, ahora, la caracterización para el caso de funciones crecientes, pues es la siguiente. A ver. Tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Teorema, un segundo teorema. Si f' de x es mayor que 0 para todo x en un intervalo i, bueno, vamos a poner aquí intervalo i, en un intervalo i, entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, la función es creciente. Entonces, ay, pues sí, porque suelta mucho pelo. f es creciente en i. F es creciente en i. Ahora, para demostrar esto, pues es parecido a lo que acabamos de hacer. Vamos a tomar cualesquiera dos puntos x1 y x2 distintos en i. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que x1 es menor que x2. ¿Ok? Por el teorema fundamental va a implicar, aquí vamos a poner, esto es por el teorema fundamental, por el teorema del valor medio. Por el teorema del valor medio vamos a tener que existe un punto C con la propiedad de que f de x2 menos f de x1 es igual a f' de C por x2 menos x1. Eso es por el teorema fundamental. Existe esta C.
Pero f' de c, por hipótesis, es mayor que 0. Entonces, pero, digamos, por hipótesis, hipótesis es por dato, por hipótesis, f' de x es mayor que 0 para toda x que esté en I. En particular, este punto C es punto de I. Entonces, f' de c es mayor que 0. Y x1 menor que x2 implica que x2 menos x1 es mayor que 0. Por tanto, el producto de dos positivos, f' de c por x2 menos x1, es también positivo. Este producto, si este factor es positivo y este factor es positivo, ¿por qué es positivo f' de c? Pues por esta condición, por esto que acabamos de afirmar aquí. ¿Y por qué es positivo x2 menos x1? Por esta otra afirmación. Es decir, usando esta afirmación y usando esta otra, tenemos que este factor f' de c es positivo y este factor x2 menos x1 también es positivo. Positivo por positivo me da positivo. Por tanto, el producto de estos dos es positivo. Eso querría decir que eso implicaría, ¿qué cosa? Pues que f de x1, f de x2 menos f de x1, que es igual a este producto, es positiva la diferencia. Entonces, por tanto, bueno, aquí es por tanto, escribir por tanto pasa esto, en consecuencia tenemos esto, f de x2, es decir, tengo que esto es positivo, pero esto de aquí es igual a esto. Entonces, esto, que es f de x2 menos f de x1, también es positivo, porque es igual a un positivo. ¿Ok? Pero eso implica, lo cual implica que si este negativo f de x1 lo paso al segundo lado, me queda que f de x2 resulta mayor que f de x1. Este que está aquí restando pasa para acá sumando, entonces me queda así. Pero eso significa lo siguiente, que x1 menor que x2 implica que f de x1 es menor que f de x2. Y esta condición lo que nos dice es que la función f es creciente. Entonces, por tanto, f es creciente. ¿Ok? Entonces, para que una función sea creciente, es suficiente que la primera derivada de x sea mayor que 0. Si la primera derivada de x es mayor que 0, la función es creciente. Del mismo modo que demostramos esto, solo que cambiando las desigualdades, se prueba el teorema, digamos, el teorema para las funciones decrecientes. ¿Cuál va a ser la condición? Si la primera derivada es igual a 0, la función es constante. Si la primera derivada es mayor que 0, la función es creciente. Entonces, el caso restante por tricotomía es cuando f' de x es menor que 0. Entonces, aquí diríamos, si f' de x es menor que 0, para todo x en un intervalo i, para todo x en un intervalo i, entonces lo que afirmamos es que f es decreciente en el intervalo i. ¿Ok?
Y por supuesto, la demostración de este teorema es exactamente la misma que esta. Aquí diríamos esto mismo. Por hipótesis, aquí cambia la desigualdad. Ahora la hipótesis, la primera derivada es mayor que 0. Aquí la hipótesis es que es menor que 0. Así que aquí quedaría cambiada esta desigualdad. Quedaría invertida para el caso del teorema que tenemos enunciado acá. X2 menos X1 sigue siendo mayor que 0, pero entonces tendríamos un negativo por un positivo, me daría negativo, y en consecuencia esto sería negativo, y por lo tanto aquí sea menor que f de X1, y la desigualdad acá quedaría invertida, y si se invierte la desigualdad, las funciones que tienen la propiedad de invertir las desigualdades son funciones decrecientes. Aquí se concluiría que f es decreciente. No voy a escribir toda la demostración, es exactamente lo mismo. Por esa razón voy a dar por hecho este resultado. ¿Ok? Ahora, con estos tres resultados que tenemos, nosotros podemos definir los intervalos de monotonía. ¿Cómo obtenerlos? Los intervalos de monotonía. Bueno, pues los intervalos de monotonía se van a calcular mediante estos teoremas. Y estos teoremas, para aplicarse, requieren derivar. Así que lo que vamos a hacer para obtener los intervalos de monotonía de una función es derivarla, igualar a 0 la derivada y obtener puntos críticos. Los puntos críticos me van a marcar a mí los extremos de los intervalos de monotonía. Entonces, aquí como nota, diremos lo siguiente. Los puntos críticos de una función f, marcan o determinan, entonces determinan los intervalos, los extremos de los intervalos de monotonía. Entonces, determinan los extremos, los puntos extremos, los extremos de los intervalos de monotonía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos, si me piden a mí determinar los intervalos de monotonía de una función que voy a escribir enseguida, pues lo que tengo que hacer es determinar los puntos críticos de la función, y para determinar los puntos críticos de la función, pues derivamos la función, igualamos a 0 la derivada, y de esa manera obtenemos puntos críticos en donde la derivada se hace 0. Pero no son los únicos puntos críticos, también hay puntos críticos en donde la derivada no existe. También hay puntos críticos en los extremos de un intervalo que forman parte del dominio de la función. En este caso, pues no hemos dicho todavía quién es la función, pero lo vamos a expresar en este momento, y voy a tomar un ejemplo del libro que estamos llevando para no improvisar y tener que, por estar improvisando, el ejemplo no estuvo bien construido. En consecuencia, podría ser que nos resultara una ecuación que no tuviera raíces racionales, y por lo tanto no podríamos obtener, no podremos resolver la ecuación correspondiente para obtener los puntos críticos al igualar a 0 la derivada. Por eso es que se deben construir adecuadamente los ejercicios. Y en este caso me voy a permitir tomar el ejemplo 4 del libro para la función que nos dan aquí, que es f de x. En este caso voy a tomar f de x igual a... es el ejemplo 4 de la página 202. F de x igual a x cúbica más 6x cuadrada. X cúbica más 6x cuadrada.
Más 9x menos 1. Más 9x menos 1. ¿Ok? Esa es la función que nos interesa determinar los intervalos de monotonía. Es decir, esta es la función f de x. Entonces, para obtener los intervalos de monotonía de esta función, lo que tenemos que hacer es determinar los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos de f, aquí en este caso, los puntos críticos de f se obtienen del siguiente modo. Los puntos críticos son puntos en donde la primera derivada se hace cero. También son críticos en donde la primera derivada no existe. Y también son críticos en donde la función f, en los extremos de intervalos en donde la función f está definida. En este caso, pues, no tenemos, la función es un polinomio. Los polinomios están definidos en todos los reales, entonces puntos extremos de los reales, los números reales, el conjunto de números reales es exactamente lo mismo que el intervalo abierto de menos infinito, a infinito. Entonces, en este caso, los extremos son menos infinito e infinito, pero no son números reales, así que no habría puntos extremos de intervalos que sean críticos, pero sí va a haber puntos en donde la primera derivada sea, ¿qué cosa? Se hace cero. Entonces, se obtienen derivando f. Aquí vamos a decir derivando f. Entonces, al derivar f de x, tenemos la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, la derivada de 6x cuadrada es 2 por 6, 12x, la derivada de 9x es 9, y la derivada de la constante 1 es 0, ya no lo escribo. Entonces, aquí tengo yo la primera derivada de f. Quiero puntos críticos, entonces, para obtener puntos críticos, igualo a 0 la derivada. ¿Ok? Igualando a 0 la derivada, pues entonces me queda esta ecuación. Al igualar a 0 la derivada. En otras palabras, f' de x igualado a 0 es una ecuación. ¿Qué ecuación es en este caso? Es esta ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener las raíces de esta ecuación. Las raíces de esta ecuación son puntos críticos y los puntos críticos me van a determinar los extremos de los intervalos de monotonía. Veamos cuáles son aquí las raíces de esta ecuación. Las raíces de esta ecuación, a ver, vamos a ver si factorizan, a ver si sale de un modo directo. Bueno, voy a escribir acá la ecuación que me interesa, 3x cuadrada más 12x más 9 igual a 0. Simplifico, esta ecuación es equivalente a simplificada, dividiendo entre 3 me queda x cuadrada más 4x más 3 igual a 0. Las raíces de esta ecuación son las mismas que las de esta ecuación. Así que factorizo esta que es más simple, esta que está aquí es más simple, entonces nosotros tenemos en la factorización, debemos tomar dos paréntesis, el producto de dos paréntesis igualado a 0, en el primer paréntesis va a ir aquí x por x para obtener x cuadrada, y debo tener dos números que multiplicados entre sí me den 3 y sumados o restados me den 4, pues tomo el 3 y el 1. 3 más 1 me da el 4 de aquí y además 3 por 1 me da el 3 de acá. Así que aquí pongo más y pongo más para tener más 4. 3x más x me da 4x y 3 por 1 me da el 3 de aquí. Entonces, esta es la factorización. De modo que esto me lleva a que x es igual a, igualando el producto de dos factores es 0, aquí tengo este factor multiplicado por este factor, el producto de dos factores es 0, sí y solo sí, uno de los factores es 0, es decir, si este factor es 0, despejo de aquí x y me queda x igual a menos 3, o la otra opción es igualar esto a 0,
el segundo factor, y entonces me queda x igual a menos 1. De manera que las raíces de esta ecuación, 3x cuadrada más 12x más 9, son x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Entonces, estos dos valores son raíces de esta ecuación. Por lo tanto, estos valores son puntos críticos. Bueno, así que los puntos críticos, en este caso, los puntos críticos son x igual a menos 3, aquí x igual a menos 3, y otro de ellos es x igual a menos 1. Estos puntos críticos determinan los extremos de los intervalos de monotonía. Si yo ubico en la recta numérica estos puntos críticos, los ubico en la recta numérica, empezaría acá con el menos infinito, por acá estaría el más infinito. ¿Quién va primero, el menos 3 o el menos 1 en el orden creciente de los números reales? ¿Quién va primero? O sea, ¿quién está a la izquierda de cuál de estos dos números? El menos 3 va primero, ¿no? Exactamente, el menos 3 va primero y menos 1 va después. No me interesa la longitud, qué tan largo vamos a poner el menos 3 qué tan distante voy a poner el menos 3 de menos 1. Simplemente la ubicación es lo que me interesa. Es decir, quién va primero y quién va después de estos puntos críticos ubicados en la recta numérica, forman estos tres intervalos. El primer intervalo es el intervalo del menos infinito a menos 3 abierto. El segundo intervalo es de menos 3 a menos 1 abierto. Y un tercer intervalo que es de menos 1 a más infinito. ¿Okay? Son mis tres intervalos de monotonía. Este y este. Son mis tres intervalos de monotonía. Por tanto, digamos, menos infinito, menos 3, ¿ok? Menos 3, menos 1, y menos 1, más infinito, son los intervalos de monotonía. Estos son los tres intervalos de monotonía. Ahora, la monotonía tiene dos formas. Una es monotonía creciente y la otra es monotonía creciente. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de monotonía tenemos en el intervalo de menos infinito a menos 3? Es decir, ¿qué tipo de monotonía es la función a la izquierda del menos 3? Puede ser creciente o puede ser decreciente. Entre menos 3 y menos 1 también existe la posibilidad de que sea creciente o decreciente la función. Y de menos 1 a infinito también hay esa posibilidad de que la función sea creciente o decreciente. ¿Cómo saber si una función crece o decrece? Pues lo vamos a hacer a través de los dos teoremas o tres que vimos al inicio, analizando el valor de la primera derivada en un punto cualquiera de aquí, digamos un punto arbitrario, que lo vamos a llamar x. A ver, tomo un punto x en este intervalo para analizar el tipo de monotonía que es, ver si es monotonía creciente o es monotonía decreciente. Entonces, ese análisis se hace después de haber obtenido los intervalos de monotonía. Ya que sabemos cuáles son y ya que los tenemos ubicados ahí en la recta, entonces lo que sigue es analizar el tipo de monotonía que corresponde a cada intervalo. Y para eso, tomamos para el análisis del primer intervalo, tomamos un punto X en el intervalo menos infinito, menos 3. Aquí tomamos un punto. Eso implica que el valor de X es más grande que menos infinito y más pequeño que menos 3. O sea, la X está entre menos infinito y menos 3.
¿Ok? Por ser abierto este intervalo, la variable x pues queda entre este y este, entre estos dos extremos. Me queda así. No lleva igual aquí ni igual acá. ¿Por qué? Porque estamos pensando en intervalos abiertos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que la factorización que obtuvimos para este, ¿qué cosa? Sí, para este intervalo. Pero a ver, un momento aquí. ¿Sí son raíces estas de aquí? ¿Ya las verificaron? Aquí las raíces de esto, sí, ¿verdad? Son las... Si sustituyo aquí la x por menos 3, me debe dar 0, y si sustituyen aquí la x por menos 1, también debe dar 0. Porque aquí sería 9 y 3, 12, negativo más... No, 9 y 3, 12, y menos 12 sería 0. Y luego acá también el 3, puesto aquí, me da ¿cuánto? Me da 27. 27 positivos. Aquí me da negativo, 12 por 3, 36, menos 9 son 27. 27 negativos y 27 positivos también da 0. Entonces, sí, efectivamente tenemos esta situación, lo cual ya lo habíamos visto. Bien, entonces, miren, estos dos factores, voy a analizar el signo porque son los que me van a determinar el signo de la primera derivada. El signo de la primera derivada va a estar determinado por esos dos factores, ya que la primera derivada en x, pues, es 3x cuadrada más 12x más 9, y eso pues es 3 veces factorizado, que es x cuadrada más 4x más 3, y eso es 3 por x más 3 por x más 1, y entonces nosotros podemos ver el signo de la primera derivada comparando, digamos, la x con los puntos críticos, con el punto crítico menos 3 y con el punto crítico menos 1. Pero si yo estoy en este caso, fijándome en la recta numérica, estoy aquí, digamos, aquí estoy tomando la x. En la recta numérica, ¿qué está pasando con esto que estamos afirmando aquí? Pues simplemente estamos ubicando x en este intervalo. La x está aquí. Si la x está aquí, entonces está a la izquierda de menos 3, pero menos 3 está a la izquierda del menos 2 que va aquí. Entonces, y está a la izquierda también del menos 1, pero me interesa a mí comparar la x con menos 3, con los puntos críticos, menos 3 igual a otro punto crítico con este. Entonces, el otro punto crítico es menos 1, que queda a la derecha del menos 3, sería así. Así que estas desigualdades me van a llevar a los signos de estos dos factores, a los signos de estos dos factores. La primera desigualdad, que es esta, sería x menor que menos 3, eso va a implicar que x más 3 es menor que 0, porque este menos 3 lo paso al primer lado. Como es negativo, pasa sumando, así que me queda x más 3 menor que 0. Ahora, en el otro caso, la otra desigualdad es x menor que menos 3 y menor que menos 1. Entonces x es mucho menor que menos 1. Así que es pues menor que menos 1. Eso implica que... ¿Qué cosa? Pues implica que x más 1 es menor que 0. Lo cual quiere decir que el signo de este producto es el signo del 3, que es positivo. El signo de este factor, que es positivo, no, es negativo, ¿verdad? El signo de este factor, por el hecho de que x más 3 es menor que 0, eso significa que x más 3 es negativo. El factor que tengo aquí, x más 1, también estoy diciendo aquí que es negativo, este factor es negativo, entonces tengo esto. Así que al multiplicar el signo del 3, que es más, el signo de este factor 3, que es más, el signo de este factor, que es menos, el signo de este factor, que también es menos, por esta condición y esta, el producto de los tres me da positivo. Si el producto de los tres me da positivo, eso implica que la primera derivada en x resulta mayor que 0.
y esto es válido para toda X que esté aquí. Entonces, para X en el intervalo menos infinito, menos 3. Pero si la primera derivada es positiva en un intervalo, eso implica, por el teorema, que f es, ¿de qué manera? Creciente, ¿verdad? Si la primera derivada es positiva, el teorema nos dice que la función es creciente en el intervalo menos infinito, menos 3. ¿Ok? Entonces, aquí, en este intervalo, de menos infinito a menos 3, la función es creciente. A la izquierda de menos 3, la función es creciente. Ahora, ¿qué pasa entre menos 3 y menos 1? Entre menos 3 y menos 1, vamos ahora a hacer el análisis tomando en cuenta esto mismo, pero ahora ya no la X va a estar en menos infinito, menos 3, sino que la vamos a tomar en menos 3, menos 1. Y entonces tendría aquí que tomar en cuenta el nuevo intervalo, que es este. Digamos, de aquí continúo acá, que sería tomar ahora una X en el menos 3, menos 1. Eso va a implicar, bueno, este es un intervalo abierto, entonces vamos a tener ahora una nueva desigualdad, que es de menos 3, la X va a estar entre menos 3 y menos 1. Y menos 1. Es decir, no es el caso ahora que estamos en menos infinito y menos 13, sino ahora el caso es, este intervalo no lo estamos analizando por el momento, ya lo analizamos, sino estamos analizando el de aquí en medio, y la X va a estar aquí. Si la X está aquí, pues entonces resulta mayor que menos 3 y menor que menos 1, que es lo que escribimos aquí. Y entonces, estas dos desigualdades me van a definir los signos. Ya no voy a tener el caso X menor que menos 3, sino ahora voy a tener menos 3 menor que X. ¿Ok? Y entonces, ¿qué obtendría aquí? En mi nueva situación, la X es mayor que menos 3. Es decir, la desigualdad aquí está invertida para este caso. La X es mayor que menos 3, que es esta desigualdad. Ajá. La X es mayor que menos 3. Al pasar el menos 3 al primer lado, me queda X más 3. Y en el segundo lado me va a quedar 0, pero mayor que 0. ¿Verdad? Porque aquí hay un mayor que. Entonces aquí me queda mayor que 0. Así que este factor va a ser positivo. El segundo factor sí coincide con este porque tengo X menor que menos 1. X menor que menos 1 implica que X más 1 es menor que 0. Aquí sí es negativo. Pero entonces el producto de estos tres factores, el signo de 3 es positivo. El signo de X más 3 es también positivo porque aquí me quedó mayor que 0. El signo de X más 1 es menor que 0. Por eso es que va aquí un menos. Ahora, el producto de estos tres ya no es positivo, sino ahora va a ser ¿de qué manera? Negativo. ¿Ok? Este va a ser negativo. Y entonces, la primera derivada va a tener signo negativo. Eso significa que f de x, f' de x es menor que 0. Para toda x, pero ahora ¿en qué intervalo? En el intervalo menos 3, menos 1, que sería menos 3, menos 1. Y si la primera derivada es negativa, entonces, pues eso significa que la f es decreciente, en este caso, porque la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Así que aquí sería f es decreciente en el intervalo menos 3, menos 1. ¿Ok? Entonces tendríamos esto. Así que de aquí a acá crece, la función crece. De aquí a aquí, al menos 1, la función aquí es, la función decrece.
Ahora veamos qué pasa de menos 1 a más infinito. Pues el análisis es igual, solo que veamos cómo estaría aquí la situación para x. Si tomo una x ahora acá en esta parte, esta x va a ser mayor que menos 1, pero también va a ser mayor que menos 3. ¿Ok? Entonces, al pasar el 3 de aquí negativo con el menos 1 de aquí negativo con la x, estas dos desigualdades me van a quedar positivas, ambas. Ambas van a quedar positivas. Aquí sería positiva, positiva, y entonces este producto vuelve a dar positivo. Y si vuelve a dar positivo, entonces la primera derivada sería mayor que 0 y por lo tanto la función crece. Tendríamos que en el siguiente intervalo de aquí de menos 1 a más infinito, la función es creciente. Aquí sería creciente, ¿no? Entonces aquí la función crece. ¿De acuerdo? Ahora, veamos entonces cómo bosquejaría la gráfica en esos puntos. ¿Cómo estaría graficada la función en estos puntos? Bueno, pues si nosotros los ubicamos así, digamos, construimos una tablita, aquí menos infinito, después ponemos el menos 3, luego el menos 1 y por acá el más infinito. Entonces, si yo obtengo el valor de la función f, no de la derivada, voy a evaluar la función f en menos 3. Y entonces hago el cálculo de cuánto vale la función f en menos 3. Bueno, yo borré la función f, pero ustedes la deben tener por ahí. Y si no la tienen, pues entonces la vamos a tomar nuevamente del ejemplo 4 que estamos desarrollando. Aquí tendríamos que la f de x dijimos que es, a ver, la f de x es x cúbica más 6x cuadrada, x cúbica más 6x cuadrada, más 9x menos 1, más 9x menos 1. Entonces, evaluamos estos puntos críticos en la función f. Entonces aquí sería f de menos 3, pues sería menos 3 al cubo más 6 por menos 3 al cuadrado más 9 por menos 3 menos 1. Y eso nos da menos 27 más 9 por 6, 54, menos 27 menos 1. Entonces, nótese que 27 más 27 negativos, ambos, me da 54 negativos. 54 negativos y 54 positivos se hacen 0 y me queda nada más que todo eso vale menos 1. Así que en menos 3, el valor de la función f de x, en menos 3, la función vale menos 1. ¿Cuánto vale la función en menos infinito? Hagan de cuenta que estamos graficando, ¿no? Así. Que vamos a tabular. F de x en menos 3 vale menos 1. ¿Cuánto vale el menos 1? Luego vemos los infinitos. En menos 1 tendríamos f de menos 1, pues es menos 1 al cubo, más 6 por menos 1, más 9 por menos 1, menos 1, igual a ¿cuánto? Bueno, veamos aquí, este es negativo menos 1, aquí serían menos 1, acá serían menos, ¿qué? 2 menos 6, acá es menos, pero este está al cuadrado, disculpen ustedes, aquí es más 6, entonces, esto es 6 positivo por menos 1 al cuadrado, esto es más 6, aquí sería menos 9, menos 1. Entonces, a ver, 9 y 1, 10, 11, menos 6 sería aquí menos 5. Ok, daría menos 5. A ver, verifiquen, serían 9, 10, 11, menos 6, 5. Con signo menos. Entonces, aquí tendríamos que esto es menos 5. ¿De acuerdo? Ahora, acá. En los infinitos, ¿cuánto vale la función en los infinitos?
En los infinitos, f de más infinito y f de menos infinito son límites. Esos son límites cuando la función tiende a más infinito y a menos infinito. A ver, veamos cuánto da eso. Entonces, f de menos infinito, a ver, vamos a ver. Bueno, ya saben ustedes que la función está factorizada la función, la teníamos, borramos ya, pero la vamos a retomar. Es mi función, la función derivada, ¿verdad? Pero, bueno, no, tendríamos que hacer lo siguiente. Esto corresponde al límite cuando la variable x tiende a menos infinito de el polinomio x cúbica más 6x cuadrada más 9x menos 1. Ahora, este límite, ¿cómo lo tienen? Bueno, una forma sería sustituir aquí la x por el menos infinito, pero me va a dar menos infinito, aquí me daría más infinito, acá me daría menos infinito, y me va a quedar infinito menos infinito, y eso se indetermina. Entonces, lo que vamos a hacer para este límite es dividir numerador y denominador de todo el polinomio entre la máxima potencia de la x. La máxima potencia de la x es x cúbica. Entonces, este límite va a ser límite cuando x tiende a menos infinito de arriba, pues voy a tener x cúbica entre x cúbica más 6x cuadrada entre x cúbica más 9x entre x cúbica menos 1 entre x cúbica, y abajo teníamos el denominador 1, entonces sería 1 entre x cúbica. Así que esto me lleva a lo siguiente. X cúbica entre x cúbica es 1, así que, bueno, este sería límite cuando x tiende a menos infinito de 1, este es 1, menos 6 entre x, que sería 6 entre x, acá es más 9 entre x cuadrada, y por acá es menos 1 entre x cúbica, y aquí me queda 1 entre x cúbica. ¿Ok? Muy bien, entonces esto me lleva a lo siguiente. Aquí 6 entre x, 6 entre infinito se va a 0. Esto también tiende a 0, en el límite esto también tiende a 0 y esto también tiende a 0. Entonces todo va a tender a 1 entre 0. ¿Ok? Esto tendería a 1 entre 0. Pero veamos qué tipo de 0 es. ¿Es 0 más o 0 menos? Por estar al cubo aquí, entonces este 0 es 0 menos, porque es menos infinito. Menos infinito al cubo es menos, es un 0 menos, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, sería menos infinito. 1 entre menos infinito me da 0 menos. Así, si quieren lo ponemos así. 1 entre x cúbica tiende a 1 entre menos infinito al cubo, y eso viene siendo 1 entre menos infinito al cubo, sigue siendo menos infinito. ¿Por qué? Porque es menos 1 al cubo por infinito al cubo, que viene siendo menos infinito, y entonces esto es un 0, pero como aquí hay un menos y aquí hay un más entre menos es menos, por esa razón aquí es 1 entre 0, que es el 0 menos que tengo aquí. Los ceros de aquí no me interesa si son 0 más o son 0 menos. Al final de cuentas son ceros, al sumarse me dan 0, con el 1 de aquí me da 1. Entonces 1 entre 0 menos, esto es menos infinito. Así que aquí se va a menos infinito. Y acá, en el otro caso, más infinito, pues es esto mismo, solo que ahora con más infinito. Así que aquí sería 0 más, y por lo tanto esto nos da más infinito. ¿Ok? Eso sería más infinito. Entonces, esta es la tabulación que tenemos, así, digamos, ya con los límites. Igual que hicimos para el menos infinito, se hace para el más infinito. Aquí sería más infinito, más infinito, más infinito, más infinito. Aquí sería 0 más, y aquí sería más infinito. Por eso es que aquí me da más infinito. Ahora, estos puntos son puntos en el plano extendido, los infinitos.
Y estos puntos pues, son en el plano normal, cartesiano, y se grafican. ¿Y cómo se vería la gráfica? ¿Cómo estaría la gráfica representada? A ver, si la queremos representar esa gráfica, ¿de qué manera la verían? Pues bueno, la vamos a ver del modo siguiente. La gráfica, pues obviamente vamos a ubicar los puntos de coordenadas en el plano extendido. Plano extendido incluye los infinitos. Este plano extendido incluye los infinitos. Así que estamos por acá. Entonces, este punto menos infinito, coma menos infinito, pues es la esquina que tenemos aquí. El menos infinito, abscisa menos infinito, ordenada y, que es la f de x. Ordenada y, sí, también es menos infinito, entonces aquí está el punto menos infinito, coma menos infinito. Y luego el menos 3, coma menos 1. Menos 3, menos 1, ¿dónde anda el menos 3, menos 1? Bueno, pongan por caso que aquí está el menos 3 y que el menos 1 estuviera por aquí, entonces vamos a ponerlo así, menos 3, menos 1. Entonces aquí está el menos 3, menos 1, sería este punto. Luego el otro punto, menos 1, menos 5, entonces el menos 1 piensen que está aquí, el menos 5, pues supongan que anda por acá, entonces estaría así. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo queda aquí la gráfica? La gráfica, ¿cómo quedaría? Antes del 3, la función crece. De menos 3 a 3, de menos infinito a menos 3, la función crece. Llega aquí. Después de aquí, decrece. Entonces, decrece y se viene a este. Después de este, vuelve a crecer y se va hasta ¿cuál punto? De aquí. De aquí se va hasta el punto que tenemos acá, que es más infinito, más infinito. Entonces, haría una cosa así, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica en forma, digamos, aproximada. La gráfica de la función se vería así. Digamos, tendría esa forma. Después de que ustedes ya obtuvieron esta forma esquemática, digamos, en un borrador hecho a mano, que es lo que hicimos aquí, se irían a GeoGebra. En GeoGebra ustedes pueden graficar con toda naturalidad, con toda soltura, la función que tenemos aquí, que es y igual, ustedes graficarían en GeoGebra no poniendo f de x, sino en vez de la f de x pondrían y igual a x cúbica más 6x cuadrada, más etcétera, etcétera, y obtendrían esta parte que tengo aquí. Digamos, en una tarea, pues nos interesa para evaluarlos, nos interesa ver qué tanto dominan, qué tanto se han capacitado, qué tanto se han habilitado para determinar intervalos donde crece, intervalos donde decrece. Esos intervalos, como dijimos antes, de aquí a acá, la función crece, ¿ok? De aquí a aquí, decrece. ¿Cómo se vería en la gráfica? Bueno, en la gráfica se ve que crece, va así, y aquí decrece, viene para abajo, luego vuelve a crecer y entonces sube. Entonces, de aquí a acá, antes del menos 3, la función es creciente. Del menos 3 al menos 1 es decreciente, porque va para abajo. Del menos 1 al infinito, vuelve a crecer y se va para allá. ¿Ok? Entonces, ahí... en estos puntos críticos, nosotros podemos pensar, por el criterio de la primera derivada, por el criterio de la primera derivada, si antes de un punto la función es creciente y después del punto la función es decreciente, aquí hay un máximo local. Si antes del punto crítico menos 1 la función decrece y después del punto crítico la función crece, entonces aquí hay un mínimo relativo o local. Aquí hay un mínimo local, aquí hay un máximo local. Este es un máximo local, este es un mínimo local. Y ese es el criterio de la primera derivada. Si a la izquierda de un punto la función crece y a la derecha del punto la función decrece, entonces la función en ese punto tiene un máximo. Si la función a la izquierda del punto decrece y a la derecha del punto crece, ahí hay un mínimo.
ese va a ser el criterio de la primera derivada y lo vamos a ver pues, con todo detalle. Lo que acabo de decir, decrece y decrece, en la próxima clase, que es el lunes. El lunes entramos pues a criterios de la primera y segunda derivadas. Pero será hasta el lunes porque ahora ya nada más nos quedan 5 minutos de sesión. No habría tiempo de ver lo que, con todo detalle, escribirlo y representarlo gráficamente para ver lo que está pasando. Pero así, en forma gráfica, con este ejemplo, nos podamos dar cuenta que si en un punto la función es creciente a la izquierda y decreciente a la derecha del punto, entonces ahí hay un máximo local. Si por el contrario, a la izquierda del punto decrece y a la derecha del punto crece, entonces hay un mínimo local ahí. Bien, y eso lo vamos a ver con todo detalle la próxima vez, que sería el lunes. El lunes los espero por acá. ¿Hay alguna duda de lo que acabamos de ver? Tenemos 5 minutos todavía para aclarar algunas cosas, porque no vamos a dar más ya, porque no habría tiempo de ver el tema completo. Así que ¿no? No, profe. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, les deseo que tengan